ahí apareció. Nuestro objetivo hoy día es poder reconocer lo que se denominan falacias argumentativas, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo durante las semanas anteriores lo que correspondía a la argumentación, ¿ya? Y dentro de la argumentación existen mecanismos que son lógicos, que son razonables, ¿ya? Y que permiten argumentar desde una función lógica, o sea que mi argumentación va a estar correcta, pero también se puede argumentar a través de estos razonamientos que se denominan falacias, que son argumentos erróneos, pero no quiere decir que no se pueda argumentar con ellos. La idea es tratar de utilizarlo lo menos posible para que al momento de yo intentar convencer a una persona, lo haga a través de los mecanismos lógicos que son los más ideales, dentro de los cuales la semana pasada vimos generalización, eh, analogía, el razonamiento por signos, el razonamiento por autoridad. Para recalcarlos brevemente, les puedo contar que dentro de los, por ejemplo, dentro de los tipos de argumentos estaba el argumento por signos, que era el argumento donde yo iba tomando distintos elementos que ocurrían, como por ejemplo indicios, que se nubló, que comenzó a hacer frío, comenzó a lloviznar, etc. Entonces yo podía determinar que iba a comenzar a llover. Ese era un razonamiento por signos, que es parecido a lo que yo les contaba que lo que hacen los médicos. Ellos analizan, ¿ya? Analizan nuestra sintomatología y a través de ella determinan en el fondo qué tenemos. No sé, por ejemplo, tenemos romadizo, ¿cierto? Nos corre la nariz, tenemos fiebre, etc. Entonces, con determinados síntomas, ellos van a ir reconociendo qué es lo que nosotros tenemos. Ese sería un razonamiento por signos. Tenemos razonamiento por analogía, que es que yo tomo dos elementos y a través de ellos dos llego a un análisis, ¿ya? Como por ejemplo decir, por ejemplo, María fumó durante todo su embarazo. Por ende, ¿ya? María dio a luz, por ejemplo, un niño con enfermedades respiratorias. Una analogía, en el fondo, toma dos elementos, en este caso sería María, que es fumadora, con el resultado final, que en el fondo es el niño, y llega a una analogía de por qué llegamos a eso. Eso también lo vimos en la clase pasada. Vimos también el razonamiento por autoridad. Yo se los conté a través de, por ejemplo, un doctor. Un doctor es un claro ejemplo de un razonamiento por autoridad porque, en el fondo, es la persona más adecuada para, por ejemplo, instruirnos a nosotros a través de lo que de cosas de salud, por ejemplo, cosas relacionadas, por ejemplo, hoy tan en boga el tema de lo que nos tiene haciendo clase de esta manera. Entonces, ahí también teníamos un ejemplo de ese tipo. Y se me va el razonamiento, era el razonamiento por causa, que ese fue el último que vimos la semana pasada, que corresponde en el fondo a establecer elementos por causalidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que como las lógicas de causa y efecto, si yo lanzo algo como una manzana, por ejemplo, hacia arriba, la manzana va a caer. Esos eran los razonamientos lógicos, corresponden a esos razonamientos que son correctos, ¿ya? Hoy día vamos a ver otros que se pueden utilizar, pero no son correctos, ¿ya? O sea que la fundamentación o la argumentación es incorrecta, pero me sirve de todos modos para poder argumentar. Bien. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver ahora se reconoce como falacias argumentativas, ¿ya? Ese es el concepto del día de hoy, es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a partir entendiendo qué es una falacia argumentativa. Yo creo que este sería un buen momento para sacar el destacado. Yo no sé quién me ayudó con el destacado, pero creo que esa persona lo puede sacar, ¿no? Ya. Las falacias, como tipo de razonamiento, son razonamientos defectuosos. Eso quiere decir que no están correctos, o que tienen algo que lo hace no estar correcto. Si bien sirve como mecanismo de persuasión, eso quiere decir que va a lograr persuadir a la persona, no la logra convencer. Y aquí está la diferencia muy importante con los razonamientos lógicos, ¿ya? Un razonamiento lógico convence. ¿Qué quiere decir eso? Que logra que la otra persona
quede completamente convencida de que lo que usted está diciendo es correcto, ¿ya? Porque a través no tiene cómo rebatir los argumentos ya que están de parte de la lógica. Cuando usted utiliza este tipo de razonamientos que se denominan falacias, y como son razonamientos defectuosos, es muy probable que usted logre persuadir a la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que va a cambiar de opinión momentáneamente, pero eso no quiere decir que a largo tiempo, o tal vez en un día, de un día a otro, ella no pueda cambiar de opinión. Ya eso es muy probable que ocurra, porque como el razonamiento no es fuerte, y está fundado generalmente en cosas que son falsas, va a ocurrir que la persona en algún minuto se va a dar cuenta o va a buscarlo, por ejemplo, lo que hacen hoy en día la mayoría es googlear, ¿cierto? Buscar información en internet y decir, oye, no, pues esto no es así, mira, aquí está el documento y dice que no es, ¿ya? Entonces, es muy probable que ocurra eso. Ah, bien, cuando argumentamos, ¿ya? Independientemente de que utilicemos estos mecanismos que ya dijimos que son defectuosos y que básicamente lo que van a hacer es engañar a la otra persona, ¿ya? Eso no quiere decir que no me vaya a servir. Igual va a funcionar eh, para la tesis. Nosotros establecimos la semana pasada que una tesis era mi punto de vista, lo que yo quería comprobar, ¿cierto? Entonces estos razonamientos, que son razonamientos defectuosos, van a servir para apoyar esa tesis. ¿Ya? Pero siempre yo tengo que tener la seguridad y tengo que saber que como es un razonamiento defectuoso, lo más probable que ocurra es que mi tesis esté mala, ¿ya? O sea que mi argumentación puede servir, pero de manera momentánea. No es algo que vaya a perdurar. Ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, eh, Roberto señala lo siguiente, dice, las mujeres manejan mal los autos. Y Diana le pregunta, ¿cómo puedes saber eso? Roberto le dice, el año pasado choqué con una mujer que no respetó el signo pare. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Dónde creen veámoslo de esta manera, ¿está en lo correcto? Planteémoslo de esta manera. ¿Eso es correcto? ¿Hay un error? Si es que ustedes identifican un error, ¿dónde está el error? Y si no lo identifican, ¿por qué no lo identifican? Si ustedes creen que está correcto. Los escucho, muchachos. Porque se basa en una situación puntual que vivió, puede ser considerado como falacia. Perfecto, muy bien. No logré identificar quién fue la persona que participó, ¿ya? Yo, Porque Jorge. Jorge, fabuloso. Tienes toda la razón en lo que acabas de compartir. De hecho, es correcto, es por eso. Cuando, cuando, cuando nosotros argumentamos, hacemos uso de falacias, en general utilizamos, por ejemplo, cosas que ocurrieron solo una vez o es solo un evento y generalizamos sobre ese evento. Nosotros la semana pasada establecimos que dentro de los razonamientos lógicos también existía uno que se llamaba generalización. Y la generalización es tomar la decisión a partir de un porcentaje importante de las personas. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero yo les comenté o les conté la historia de esta fábrica donde trabajaban dos turnos, uno de día y uno de noche, donde habían 50 y 50% de trabajadores. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta o detectaron que como los trabajadores nocturnos trabajaban solo con luz artificial, necesitaban vitamina D. ¿Qué hizo el dueño de la fábrica? Decidió vacunar a todos los trabajadores, incluyendo a los del día que no necesitaban la vacuna, porque tenía, por ejemplo, de 100 trabajadores, 50 con este problema. Eso es tomar una decisión a través de la generalización, lo que no quiere decir que está mal, porque el porcentaje igual es importante, o sea, es más o es sobre el 50%. Cuando utilizamos falacias, quiere decir que el razonamiento que utilicé es solo uno. En este caso, si yo tomo y analizo la situación, es solo un evento y no puedo llegar a generar un razonamiento por algo que me ocurrió solo una vez, ¿ya? Porque probablemente no vuelva a ocurrir, ¿ya? O es muy difícil que vuelva a ocurrir. ¿Ya? Esa es una forma. Bien ahí su compañero. Eh, ya, vamos entonces a intentar ver cómo yo podría reconocer una falacia, ¿ya? Generalmente,
yo tendría que hacerme las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Realmente este tipo de elementos, las falacias, que van a ser argumentos o bases, apoyan la tesis? Segundo, me debería preguntar, ¿este tipo de elementos está directamente relacionado con lo que yo quiero plantear, que es mi tesis, o sea, mi punto de vista? Y por último, debería preguntarme, ¿lo que yo estoy diciendo es prueba suficiente como para apoyar la idea que intento transmitirle a los demás y con la que intento en el fondo convencer a los otros? Ya. Si yo hice estas tres preguntas y las tres preguntas las logro contestar de manera correcta, entonces mi argumento no es una falacia. ¿Por qué? Porque justamente cuando incurrimos en una falacia es cuando no logramos responder a estas preguntas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no son, en el primer caso, un argumento suficiente para apoyar la tesis, o sea, no tienen base, ¿ya? La base es muy débil. Segundo, porque no tienen ninguna relación con lo que estoy planteando, simplemente es para distraer de lo que ocurre. Más adelante lo voy a explicar con más detalle y con ejemplos, entonces se va a entender un poco mejor. Y por último, ¿ya? No son pruebas suficientes, porque los elementos con los que cuento no son datos, son cosas que yo incluso puedo haber inventado, ¿ya? Que me sirven para salir del momento, pero no quiere decir que la otra persona no se dé cuenta en algún minuto que eso no es real. Bien, las falacias, para que ustedes conozcan, se van a clasificar en dos grandes grupos. Uno, las que apelan a los sentimientos, y otra, que provienen de los razonamientos falsos. ¿Ya? Esos son los dos grandes grupos de falacias, ¿ya? Las que tienen que ver con los sentimientos, como por ejemplo apelar a la misericordia, después vamos a ver ejemplos de eso, y otros que vienen de razonamientos falsos, como lo que yo les contaba recién. Por ejemplo, un razonamiento correcto sería la generalización, que es que a partir de un porcentaje, por ejemplo del 100%, yo diga que el 60% necesita algo, y aplico la regla del 60 para todos, quiere decir que lo que es para el 60 es bueno, es para el 100% bueno. La generalización apresurada, que es el nombre de la falacia, o sea, del razonamiento incorrecto, ¿qué haría? Tomaría, por ejemplo, 3 personas de las 100 y con eso tomaría la decisión. ¿Ya? Bien, les voy a presentar algunas de las principales falacias. Esta es la primera, se denomina eludir el tema. ¿Ya? Si no alcanzan a notar algo, no importa, préstenme atención porque la clase queda grabada y además les podemos compartir el PowerPoint. Entonces, creo que lo más importante es que me puedan prestar atención, ¿ya? Si quieren y alcanzan a tomar apuntes, fabuloso, pero si no alcanzan, no importa. La primera es eludir el tema. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ya? Es cuando la tesis, ¿ya? Donde yo voy a apoyar, por ejemplo, mi tesis, o sea, los argumentos que voy a utilizar no tienen relación directa con lo que se está discutiendo. Por ejemplo, dice, ¿qué le dice la periodista? Le dice, senadora, dice, ¿usted piensa apoyar el proyecto de alza de impuestos? ¿Qué responde la senadora? Dice, por supuesto, señorita, basta que mire la pobreza que aún existe en nuestro país. Es algo completamente vergonzoso. Los pobres se merecen por su dignidad humana y el esfuerzo que hacen una mejor situación. Por eso apoyo el alza de impuestos. Ustedes, ahora, analicen eso. ¿Qué relación tiene la pregunta del alza de impuestos con lo que responde la senadora? ¿Tiene alguna relación? ¿Está directamente relacionada? ¿La encuentran ustedes la relación? Creo que no. ¿Ya? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que, dónde tú crees que falla ahí? ¿O qué es lo que intentó hacer la senadora? Creo que ahí es más fácil de identificar. Apelar a lo emocional, ¿Ya? ¿no? Sí, o sea, si lo tuviésemos que clasificar, claro, tendría relación con una apelación como a los sentimientos, ¿cierto? Pero lo que hizo directamente es eludir el tema. La pregunta era súper concreta, ¿usted piensa apoyar el proyecto? La respuesta es sí o no. Si no, hay muchas respuestas más posibles. ¿Ya? ¿Usted piensa apoyar el proyecto? Sí. Sí, ¿por qué? Por esto. No, no, ¿por qué? Por esto. ¿Ya? Pero no lo hace. Ahora, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque es un tema polémico y esto ocurre todos los días. Si ustedes se colocan a analizar, por ejemplo, los medios de comunicación y ven entrevistas ya de distintos
no importa el color político del... Deme un segundo, que me apareció algo acá. No importa el color político del personaje que estemos analizando. Independientemente de eso, todos en algún minuto eluden preguntas, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de esto. Desvían la atención de la pregunta, ya que en general solo admite dos respuestas, sí, ¿por qué sí? Y no, ¿por qué no? ¿Ya? Y la llevan hacia otro lado. En este caso la senadora hizo eso, cambió o sustituyó el tema de los impuestos por la pobreza. De hecho no tiene ninguna relación. Fíjense en lo siguiente, de hecho las personas, lo más probable que ocurra es que las personas de escasos recursos o que están en el límite de la pobreza o viven incluso bajo el nivel de la pobreza, no paguen impuestos. Entonces no tiene ninguna relación lo que ella argumentaba con lo que estaba presentando. Ya, eso es eludir el tema. Vamos a la otra. Dice, esta se denomina apelación a la autoridad. ¿Ya? ¿Recuerdan que la semana pasada nosotros vimos uno que se llamaba razonamiento por autoridad? Ya, el razonamiento por autoridad es el razonamiento correcto. Ya, eso es lo que yo debiese hacer. Por ejemplo, cuando yo quiero argumentar y decir por qué algo está malo, recurro a la autoridad y digo, mira, ¿sabes que hay un estudio que indica que no sé, el 30% de las personas que hicieron esto le ocurrió esto otro? ¿Ya? Tengo bases fundamentadas. En cambio, en las falacias, la apelación a la autoridad significa lo siguiente, significa que usted utilizó, entre comillas, el prestigio, o en realidad el hecho de ser famoso o famosa, o el hecho de ser una celebridad para justificar lo que usted está planteando. Por ejemplo, mira lo de arriba, dice, si Leonardo DiCaprio usa este jabón, debe ser muy bueno el jabón. ¿Tiene alguna relación con la argumentación? O sea, ¿podría sustentar la tesis desde ese punto de vista? Difícil, porque en realidad mi tesis es que el jabón es bueno. Ahora, ¿cómo lo estoy justificando? Lo estoy justificando a través de una celebridad pública. ¿Ya? O sea, lo estoy justificando a través de un personaje famoso, de un actor conocido, o etcétera. Puede ser a cualquier otro famoso. ¿Ya? Lo mismo abajo, por ejemplo. Vean lo siguiente, dice, el Partido Comunista es el mejor de todos, dice. Picasso y Neruda eran comunistas. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Tomó ¿ya? Dos elementos, ¿ya? Dos personas, y las asoció a un movimiento completo para decir que es el mejor. Claro, obviamente estaba apelando mal a la autoridad, porque obviamente Picasso es un referente desde el mundo de las artes pictóricas, ¿ya? Y Neruda lo es a su vez, es un referente a nivel mundial a través, no solo por su rol político como embajador, como cónsul en muchas partes de Europa, sino que es reconocido por su poesía, un personaje muy importante. ¿Ya? Me dice, déjenme revisar aquí el chat, algo me colocó, me dice, profe, no entendí la 2, muy bien, se la repito. Déjeme volver, porque cuando me ingreso ahí no puedo volver. Ya, ahora sí. Ya. La apelación a la autoridad, nosotros la semana pasada estuvimos viendo razonamientos lógicos. Lo que estamos viendo ahora, que entraría dentro de la categoría de razonamientos que no van en base a la lógica, ¿ya? O sea que yo podría argumentarlo como para salir del paso. Lo que vimos la semana pasada correspondían a argumentos que son eh, desde un punto de vista fuerte, ¿ya? Donde son casi irrebatibles. Dentro de ellos había uno que se denominaba razonamiento por autoridad. ¿Cómo sería eso? Ya, un razonamiento por autoridad es cuando yo le digo, por ejemplo, le pregunto lo que ocupábamos en la clase pasada, al doctor Ugarte, y le digo, ¿por qué usted cree que las personas tienen que mantener 1 metro de distancia? Ya, entonces él me va a explicar y me va a decir, mira, existe un estudio que señala que si las personas están a 1 metro de distancia, ocupan la mascarilla y todo lo demás, ¿ya? Eso sería un recurso por autoridad, porque le pregunté a una persona que es competente en el tema, ¿ya? Y porque está directamente relacionada con lo que está explicando. El doctor Ugarte, primero partamos de la base que es doctor, ¿ya? Es un doctor y no es cualquier doctor, es un doctor que está a cargo de urgencias, ¿ya?
está a cargo de, claro, está a cargo de urgencia, entonces eh, es un referente desde el punto de vista de la medicina para explicar algo. Por ejemplo, ¿ya? Me sirve. En cambio acá, lo que estamos viendo hoy día son cuáles son los razonamientos que están incorrectos. Este se denomina apelación a la autoridad. Ahora, ¿cómo está mal utilizado? Está mal utilizado porque ocupa una persona que en realidad no es una autoridad en el tema, ¿ya? Sino que simplemente es famoso. Y ahí está la diferencia. Si yo ocupo, por ejemplo, en el mismo ejemplo, al doctor Ugarte para explicar algo sobre medicina, está bien porque él es doctor. Entonces, es una persona pertinente para explicarme algo de medicina. No así lo que está pasando acá. En el ejemplo, están ocupando a Leonardo DiCaprio para decir que el jabón es bueno. ¿Cómo yo sé que es bueno? ¿Porque lo ocupa él? No, porque no hay relación directa. Ya él no es experto ni un destacado, no sé, creador de jabones. Es simplemente una persona que es famosa. De ahí que probablemente lo están utilizando para promocionar la marca. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Estoy utilizando mal el razonamiento, porque estoy diciendo que en realidad una persona que es famosa puede ser referente en el tema de cualquier cosa. Y eso no es así. Es lo que ocurre, por ejemplo, miren, se lo voy a dar de otra manera el ejemplo. Piensen en los futbolistas, ¿ya? La mayoría de ellos. Ocupemos a Alexis Sánchez. ¿Ya? Si Alexis Sánchez es invitado a un panel, por ejemplo, de fútbol, y explica sobre, por ejemplo, la línea, por qué trabajar con una línea de 3 y no con una línea de 2, ¿ya? Y da todo un razonamiento de por qué llegan más pelotas, por qué se abastece más de un lado, por qué funcionan mejor las bandas, etcétera, estaría directamente relacionado y a lo mejor sería un referente en el tema, ¿ya? Ahora, si yo ocupo al mismo personaje, estamos hablando de Alexis Sánchez, lo ocupo para promocionar un producto como, por ejemplo, Presto Barbas, ¿ya? Él no es un experto en Presto Barbas. ¿Me entienden la lógica? Él simplemente lo hace porque es famoso. Es una falsa premisa de que en realidad es una autoridad en el tema. Es simplemente porque es famoso, se utiliza. Esa es la diferencia. Ya. No sé ahí si te quedó un poco más claro. No recuerdo quién fue la última persona que me preguntó. ¿Paz, León? Sí, no sé si te sirvió ahí un poco más. Ya. Bien. El número 3 de estos, sí, profe, me dice. Genial. Sí, profe, gracias. Ahí me De quedó más nada. claro. Súper, súper. Ya. Tenemos entonces el número 3. Dice al consenso, o también conocido en latín como ad populum. ¿Ya? Hoy, eh, eh, un lenguaje extinto casi, ¿ya? El latín, una lengua muerta incluso, dicen por ahí. Al consenso, eso significa ad populum. ¿Y qué significa? Súper sencilla la descripción hasta ahí. Apelar a la opinión de la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que si lo que dice la mayoría está bien, entonces debería estar bien. ¿Cómo, por ejemplo? Dice, ejemplo, la mayoría de las personas están de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debería ser impuesto legalmente. Ojo con lo que estoy diciendo ahí. Estoy apelando al consenso, eh, no porque a veces la mayoría tenga una determinada opinión, quiere decir que sea lo más razonable, ¿ya? Probablemente si yo le pregunto a las personas, ¿deberíamos exterminar a, no sé, todos los murciélagos? Y probablemente las personas te digan que sí, pero eso no quiere decir que sea lo más sensato. De hecho, o sea, no es lo más sensato. Hace muy poco, hace unos meses atrás, producto de esto del coronavirus, en Perú, en algunos sectores como más rurales, exterminaron, hicieron como matanzas de murciélagos, eh, aduciendo a que son portadores del virus, de este virus nuevo. Pero también tenemos que recordar que los murciélagos son controladores de plagas, ¿ya? Entonces, y esto es un ecosistema, entonces si falta algo en este círculo, se desequilibran otras partes. Es muy interesante. Eh, Bien, bueno, eso es, básicamente. Ad populum, o apelar al consenso, significa que lo que opina es como apelar a lo que opina la mayoría. Si a la mayoría le gusta, entonces está bien. Como por ejemplo las películas. Con las películas pasa, es un clásico eso, como que reviso lo que dicen los demás, ¿ya? Y se utiliza para todo. Fíjense que en realidad se ha instalado, a pesar de ser una falacia, ¿ya? O sea, es un razonamiento que está incorrecto. A pesar de estar incorrecto,
se ha instalado como algo real. Piensen ustedes, cuando realizan una compra por internet, de incluso está validado el hecho de que tengan la posibilidad las personas de entregar estrellitas, ya para una compra. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace usted, por ejemplo, si el producto es muy bueno? ¿Ya? El producto, usted compró, por ejemplo, un teléfono, y el teléfono es espectacular, funciona bien, es muy rápido, saca, como el nuevo, cámara increíble, pantalla increíble, tiene todo eso increíble, ¿cierto? Y una batería que dura mucho más, eso me faltaba. Entonces es genial, ¿o no? Es muy bueno ese río ahí, Jorge. Bien, gracias, Jorge. Es muy bueno el teléfono, pero ¿qué pasa si se demora 2 semanas en llegar y a ustedes le dijeron que llegaba, por ejemplo, hoy día el lunes y llegaba el miércoles? ¿Cuántas estrellitas le va a dar? ¿Las 5? No, no le da las 5. A lo mejor le da 4 o 3. ¿Está directamente relacionado con el producto? No. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las personas, cuando lean la descripción del producto, van a ver y van a decir, oye, este tiene 3 estrellas nomás, po. ¿Ya? ¿Y por qué tiene 3 estrellas? A lo mejor no es tan bueno. Ya, por eso digo que a veces la opinión de las mayorías no quiere decir que sea lo más razonable. Ahí tienen un claro ejemplo. Bueno, ocurre mucho con las películas, lo que yo les contaba. Muchas veces, lo que opina, por ejemplo, la mayoría, no aplica para mí. A lo mejor a la mayoría no le gustó determinada película y yo voy, la veo y me encanta. ¿Ya? Entonces, eso es ad populum, ¿ya? Es apelar al consenso, es utilizar la opinión de varias personas para decir qué es lo válido. Y la mayoría de las veces no funciona. Bien, esta se denomina pregunta compleja. Es clásica en los matinales, sobre todo en el matinal del 11. No sé si lo han podido ver alguna vez. Julio César le encanta ocupar esto. Eso que utiliza él, y es una lógica que funciona muy bien porque a la gente le encanta, es una lógica de razonamiento, se denomina pregunta compleja. Porque ¿qué es lo que hace él? Es una fórmula eso, es una fórmula de argumentación. ¿Cómo lo hace? A través de una pregunta, ¿ya? Él supone o hace suponer a las personas de que hay una aceptación de lo que él está diciendo, como una aceptación colectiva de lo que dice, aun cuando ni siquiera yo haya pensado eso antes. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente persona. Por ejemplo, estamos hablando de la evasión de impuestos, ¿ya? Y no, a lo mejor él no ha corroborado el hecho de que esta persona sí lo hace, o no lo hizo, o lo hizo un pariente cercano. ¿Qué es lo que hace? Le pregunta directamente a él esto, y le dice, ¿cómo hace usted para evadir impuestos? Es una pregunta compleja, porque el hecho, bueno, primero va a incomodar a los participantes, ¿cierto? Y va a generar, bueno, reacciones. Bueno, es la gracia también de poder hacerlo. Dentro de la argumentación está permitido hacer este tipo de cosas, ¿ya? Después vamos a ver una que se llama ataque a la persona, que es ad hominem, y también es parecido a esto, ¿ya? Una pregunta compleja radica en eso, en el fondo, en que la pregunta para el entrevistado sea incómoda, como la de abajo, por ejemplo. Si estuviéramos en el colegio y yo lo llamo, le pregunto, ¿cómo se siente? Ni siquiera, no le doy la posibilidad de decirme, no, yo no copié. No le estoy preguntando, miren, no les voy a preguntar, ¿usted copió? No, no le estoy preguntando eso, le digo, ¿cómo se siente usted después de haber copiado? ¿Se entiende ahí que hay una aceptación de lo que ya hizo? Es como en el fondo, como, no te estoy dando la opción de que me digas si lo hiciste o no. Eso es una pregunta compleja, ¿ya? Le nombraba el matinal a propósito de que este joven, o sea, Julio César siempre lo hace con Moreira. Como que yo creo que tienen un acuerdo implícito en el cual se van haciendo como este tipo de preguntas. Bien, esta se denomina argumento contra la persona, ¿ya? Y quiere decir básicamente atacar a la persona directamente, ¿ya? Con algo que no tiene ninguna relación con lo que está argumentando. Por ejemplo, lo siguiente. Si yo voy a argumentar de lo siguiente, de un político, pensemos, aprovechando que están como bien en boga, ¿ya? Y esta persona presentó un proyecto de ley, ¿ya? Y el proyecto es muy bueno, pero a la otra persona no le gusta.
¿Cómo lo hace para ocupar este tipo de argumentos que se llaman argumentos contra la persona o ad hominem? Básicamente lo que hace es descalificar a la persona, atacarla directamente. ¿Y cómo lo haría? De la siguiente manera. Dice, no aprobaré lo que usted propone, la moción, no aprobaré la moción presentada por el concejal, dado que es una persona desconsiderada y poco afable. ¿Ya? ¿Qué relación tiene eso, por ejemplo, con lo que se está votando? Ninguna. No tiene ninguna relación. O sea, no hay importancia ahí. Pero, en el fondo, al hacerlo, ocurre esto de que las personas se desconciertan, no saben qué hacer. ¿Ya? Eso es un argumento contra la persona. Es descalificarla, ¿ya? Utilizando características de esta persona para hablar algo mal de ella, pero eso no tiene ninguna relación con la argumentación. Podemos estar, por ejemplo, hablando de salud y no sé, pues yo le digo al ministro de salud, no, yo no voy a hablar con usted porque usted, no sé, me cae mal. Un argumento no tiene ninguna relación, ¿ya? No se puede tomar como un argumento lógico. Eso es una falacia, básicamente. Bien, tenemos entonces apelación a la misericordia, que era la que yo les contaba hace un rato, ¿ya? La apelación a la misericordia es cuando yo, ¿ya? Sé que es incorrecto lo que estoy proponiendo, pero aún así lo hago porque a través de eso, la otra persona a quien se lo digo va a tomar una decisión racional, ¿ya? Ojo con lo que estoy diciendo. Yo, la persona que estoy argumentando, estoy haciéndolo a sabiendas, ya que lo que digo viene de la parte emocional, pero a la persona que se lo estoy diciendo, ella va a tomar una decisión racional. ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, para los que son papás o mamás, cuando su hijo le dice, no, mamá, no me castigues si es la última vez que lo hago. ¿Ya? Me he portado súper bien esta semana, estoy súper colapsado, he hecho todas las tareas, pero me cuesta tanto. ¿Ya? Eso que acaban de escuchar ahí es apelación a la misericordia, porque en el fondo, ¿qué está haciendo él? Lo que está tratando de hacer es transformar en el fondo la situación, evadir la responsabilidad por una parte, pero a través de los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que espera él? Espera que usted, ¿ya? Papá o mamá, tome una decisión, ¿ya? Tome una decisión racional con respecto a eso, que le diga, ¿sabes qué? No te dejo salir, o no te quito el teléfono, ¿ya? O sí, te lo devuelvo ya, si tenéis razón, ¿sabéis qué? Te has sacrificado harto, así que te lo voy a devolver. ¿Ya? Eso es lo que está esperando. Bueno, abajo hay otro ejemplo, que dice, profesor, por favor, no me ponga un rojo, si me saco una mala nota me van a quitar la mesada y no me van a dejar ir a la fiesta el sábado. ¿Ya? Es aplicable en el fondo a eso. Imagínense, pues la argumentación no está ni siquiera relacionada, o sea, la nota está por algo, ¿ya? Pero la argumentación es, profe, si me ponen el rojo no me van a dejar salir el sábado. ¿Ya? Eso es una apelación a la misericordia. O me van a retar en la casa. Un montón de cosas más. Bien, esto se llama ad baculum, ¿ya? O apelación a la fuerza, ¿ya? Significa que yo utilizo una amenaza para que la otra persona acepte lo que estoy diciendo, ¿ya? Esto nos pasa a todos, pues, sobre todo a los que tenemos hermanos mayores. Cuando somos chicos, nuestro hermano mayor me dice, pásame la pelota si no te voy a pegar. Eso es ad baculum, apelación a la fuerza. Es un razonamiento. Si ustedes lo analizan, nosotros argumentamos y razonamos todos los días y tomamos decisiones, ¿ya? De hecho, usted lo hace, por ejemplo, para los que, como les contaba hace un rato, son papá o mamá, o tienen hermano a cargo, ¿ya? Y tú le dices, ya, pero es que no lo quiero hacer. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque soy la mamá. Porque soy el papá. Porque si no te voy a pegar, ¿ya? Eso es apelación a la fuerza. La otra persona no tiene herramientas desde el punto de vista físico para poder imponerse sobre eso, ¿ya? Como lo de abajo, por ejemplo, no creo que deba informarle al juez de nuestros negocios en la aduana, señor González. Si usted tiene familia y ya sabe, mis muchachos son un poco violentos. Imagínense la amenaza abajo, ¿ya? Eso es apelación a la fuerza, ¿ya? Yo lo hice con algunos ejemplos más cotidianos, pero se puede aplicar a todo lo que lleve una amenaza de por medio. ¿Mm? Bien. Nosotros la semana pasada vimos la analogía, ¿ya? Esta lleva por nombre falsa analogía. Quiere decir que la analogía que estoy haciendo es incorrecta o está mala.
¿Por qué está mala? Porque estas dos situaciones que al parecer son similares o tienen aspectos, eh, eh, entre comillas, parecidos, yo trato de hacerlas calzar como si fueran idénticas y no son así. Como por ejemplo lo siguiente, dice, una empresa es como el organismo del ser humano. Por lo tanto, como existe solo un órgano que toma decisiones, el cerebro, los empleados, los demás órganos, no necesitan ni pensar ni tomar decisiones. ¿Ya? Completamente falso. Primero, porque una empresa funciona muy distinto a un organismo como el ser humano. ¿Ya? Las analogías no siempre funcionan ni son buenas. Y hay analogías muy malas, como la del bisturí, por ejemplo. Después les voy a mostrar ese video en la próxima clase para que lo puedan ver y lo analicemos, cómo funciona la analogía del bisturí. Pero es eso, básicamente, la falsa analogía es lo que nosotros hacíamos en la clase pasada. Imaginen lo siguiente, estoy en el norte del país, ¿ya? Y soy un arqueólogo, estas personas que se dedican a buscar restos de cosas, y encuentran vasijas de greda con determinada forma redonda, tienen una manillita roja, ¿ya? Y del otro lado, ¿ya? De la frontera también están haciendo excavaciones y encuentran lo mismo, una vasijita redonda, manillita roja. ¿Cuál sería la analogía o qué podía establecer de ahí? Que ambas culturas, que eran cercanas, a pesar de ser de distinto país, mantenían cosas en común, como por ejemplo estas vasijas de greda, ¿ya? O la arquitectura o lo que ellos construían. Ahí tengo una analogía y es correcta porque en el fondo tengo los elementos que me permiten argumentarlo. Acá no. Cuando yo hago una falsa analogía estoy tomando cosas ya que no tienen ninguna relación entre una y otra e intentando forzosamente hacer que calcen. Y no van a calzar porque no aplica, no funcionan de la misma manera. Bien, la semana pasada también vimos una que se denominaba causa, ¿ya? El argumento por causa es un argumento lógico, porque las cosas siempre tienen una causa y efecto. Yo les contaba, por ejemplo, eh, si yo lanzo algo, lo lógico es que caiga, ¿ya? Todo tiene una causa y un efecto. Cuando yo utilizo una causa falsa, es un argumento erróneo, una falacia en el fondo de lo que estamos viendo hoy día, es cuando yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Establezco, ¿ya? O voy a tomar que hay cosas que tienen una relación, pero no es una relación indisoluble, sino que tiene que ver con relaciones de tiempo. Miren, para que lo entiendan de otra forma, todas las cosas tienen distinto tipo de relaciones. La relación más fuerte que tienen son relaciones contiguas, no continuas, contiguas, con Y, contiguas. ¿Ya? Las relaciones que son contiguas son relaciones indisolubles, no se pueden separar, como yo les contaba, como la relación del tiempo. Por ejemplo, lo que yo les decía, pues si lanzo la manzana cae, ¿ya? Eso es indisoluble, es una relación contigua. Y hay de otro tipo de relaciones, hay relaciones, por ejemplo, temporales, ¿ya? Que tienen que ver con proximidad en el tiempo. Por ejemplo, dice, me abroché los zapatos antes de la prueba de física y me saqué un 7. De ahora en adelante me abrocharé siempre los zapatos antes de las pruebas. Y hay una causa falsa, porque ¿qué es lo que está asumiendo? Es como las cábalas, ¿ya? Asume que el hecho de haber usado algo justo antes de hacer otra cosa, le va a permitir a él que siempre tenga el mismo resultado. Y eso lo más probable es que no ocurra, ¿ya? O sea, ¿hay excepciones a la regla? Sí, siempre. Pero nosotros estamos trabajando con la lógica, con la racionalidad. A través de lo razonable o de la lógica racional, no debiese funcionar o no aplica, ¿ya? Eso es una causa falsa. Entonces, para repetir, última vez la 9. Una causa falsa es cuando yo tomo elementos, ¿ya? Que en la lógica de la realidad no podrían darse, ¿ya? Un argumento lógico es que, por ejemplo, si yo dejo pasar el tiempo, va a ocurrir eso. No, yo no puedo detener, por ejemplo, el tiempo que transcurre mientras hacemos esta clase. Si empezó a las 8, el tiempo ha seguido avanzando desde ese minuto hasta ahora, ¿ya? Esa es una lógica de causa y efecto. Una causa falsa es todo lo contrario. Es, por ejemplo, lo que yo les decía. Yo les podría contar, ¿saben qué? La clase pasada yo imprimí la guía que les quiero mostrar. Entonces, y así recuerdo todas las respuestas, ¿ya? Eso no es real, no hay una lógica
hay una causa falsa, porque en realidad el hecho de que yo haya hecho eso no quiere decir que si no me sé el contenido vaya a saber cuáles son las respuestas. Ya tengo que estudiarlo antes, tengo que verlo, mirarlo, analizarlo, etc. Bien. La semana pasada estuvimos viendo una que se denominaba generalización, ya que era la correcta, ¿se acuerdan? Que yo tomaba la decisión en función de un porcentaje importante. Yo decía, por ejemplo, que si esto, yo había hecho una encuesta y el 70% de las personas estaba de acuerdo, ¿ya? O que el 60% de las personas lo necesitaba, entonces yo tomaba la decisión de poder aplicarlo, ¿ya? Porque en el fondo era necesario, ¿ya? Y ahí estuvimos conversando un poco de lo del 10%. Me acuerdo que ustedes me decían que las decisiones se tomaban en función de eso, porque alguien me dijo por ahí, no todos, bueno, todos no necesitaban el dinero, y otros me decían que las cajas llegaron para todos, pero hay gente que no las necesita, las cajas de alimentos, a eso se referían. Ya, pues la generalización es eso, el concepto correcto, es tomar una decisión a partir de algo, ¿ya? Yo establecí que esto podía pasar, entonces voy a tomar estas medidas para que no ocurra. ¿Mm? Una generalización apresurada es que en realidad yo tomo casos aislados, 1, 2 y 3, y establezco que eso es lo correcto para 17 millones de personas. Eso es pésimo, ¿ya? Y hay lugares donde ocurre eso, donde se toman decisiones en funciones de muy poco, ¿ya? Para muchas personas. Eso siempre sale mal, ¿ya? La historia lo ha demostrado siempre de esa manera. Bien, dice así, miren, dice, Jorge es de baja estatura, pero muy ágil. Juan es de baja estatura y posee gran rapidez. Jaime es bajo, pero muy rápido y atlético. Por lo que pienso que las personas de baja estatura son más ágiles, rápidas y atléticas. ¿Y aquí es lo que ocurrió acá? La persona que está razonando o está intentando hacer un razonamiento tomó solo tres casos, ¿ya? Donde, claro, hay personas que son de baja estatura y asumió inmediatamente lo mismo que pasó al principio, con lo que contaba el joven que había tenido ahí como un desencuentro con el automóvil, ¿ya? Y que decía, no, es que todos manejan mal. No, yo no puedo por solo un caso, uno, dos, tres casos, decir que eso es lo que va a ocurrir siempre, ¿ya? Eso es una generalización apresurada. Es no estudiar bien los acontecimientos, lo que ocurre, y tomar una decisión a la rápida, ¿ya? O dar una argumentación a la rápida. Ocurre mucho, por ejemplo, entre los amigos, así, o en los trabajos. No sé, no, es que él me tiene mala. ¿Pero por qué te tiene mala? No, es que la vez pasada cuando estábamos conversando, como que me miró feo. ¿Ya y te has vuelto a mirar feo? No, fue la única vez, pero yo creo que me tiene mala. Y ha sido una generalización apresurada, tomé en función de algo que vi una vez, probablemente estaba mirando a otro lado o estaba pasando otra cosa completamente distinta y saqué una consecuencia de eso que en realidad no aplica. ¿Ya? Eso es una generalización apresurada. Esta es la última. Se denomina argumento circular. ¿Ya? Un argumento circular es cuando ¿qué voy a hacer en un argumento circular? Voy a reiterar muchas veces ya lo que estoy planteando, pero diciéndolo de otra forma, utilizando otras palabras, porque como se me acabaron los argumentos, en realidad empiezo a hacer discurso circular, ¿ya? Ocurre mucho, por ejemplo, en las pruebas, cuando los alumnos no saben algo, hacen discurso circular o argumento circular, como que ocupan lo mismo que uno les coloca y empiezan como con eso a responder, ya como a darse vuelta en eso. Ocurre mucho en la vida también, pues cuando uno no tiene los argumentos necesarios, empieza como a darse vuelta en lo mismo, ¿ya? Y después de un rato es como repetitivo, tú te puedes dar cuenta que no avanza, que no avanza, que no avanza, que no hay acontecimientos nuevos, que no hay información nueva, se está repitiendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, fíjense lo que dice, el proyecto energético es conveniente para las comunidades indígenas de la zona, dado que resulta muy beneficioso para todos ellos. Pero no me dice por qué son beneficiosos. Me acaba de repetir que me dice que las comunidades indígenas se van a ver beneficiadas, pero no me dice por qué es beneficioso para ellos. Dice, dado que es muy beneficioso. Ya, pero ¿cuáles son los beneficios? No me lo están nombrando. ¿Ya? Eso es un argumento circular. Bien, yo les quiero compartir lo siguiente. Ya. En el chat va a aparecer un documento. ¿Ya? Ese documento corresponde a lo siguiente, es una guía de trabajo.
parecida a la que hicimos la clase pasada. Esa guía de trabajo, no sé si Beatriz la pudo compartir ya más arriba, o todavía no No, la ha podido compartir. voy a dejar de grabar para poder compartirlo, ¿ya? Déjame ver si lo puedo hacer yo. Si no, lo puedo hacer yo, para que la puedan tener. Y con eso ir finalizando. Ya, no. Yo se las proyecto, no hay problema. Las voy a colocar a disposición también de ustedes para que la puedan después revisar. Me interesa que puedan participar conmigo en la resolución de los ejercicios para ver si pudieron comprender bien los conceptos. Ya, eso es lo más importante. Y voy a dejar compartir pantalla. Ya. No sé si, creo que no. No están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bien, esto de manera muy rápida para que podamos finalizar con esto. Me gustaría que pudiesen participar, obviamente, ustedes con las respuestas de esto, ¿ya? A ver si podemos hacer estos 3 ejercicios que están aquí. Dice, la primera vez que ella manejó un vehículo, ¿ya? Lo hizo pésimo. Por lo tanto, es evidente que nunca podrá conducir bien y de manera segura su automóvil. ¿Qué piensan ustedes que hay ahí, dentro de los elementos que vimos hoy día? ¿Sería una falsa analogía, una generalización apresurada, una apelación al temor, una pregunta problemática? La A es un distractor, no podría ser considerada como una alternativa. ¿Lo escucho, muchachos? Juéguensela con alguna ahí. La D. La B, La D. la D dicen por ahí. Generación La apresurada. La C. Ya, tenemos de todo. Sopa de letras. Ya, tenemos B, C y D, me dijeron por ahí. ¿Ya? Bien, miren. Les voy a explicar una a una. Una premisa problemática es cuando yo genero una pregunta a una persona. ¿Y qué le voy a preguntar? Algo que para ella va a ser como complicada. ¿Qué va a ser complicado? Cuando yo le digo, por ejemplo, ¿se siente bien usted, por ejemplo, maltratando a ese niño? Eso es una premisa problemática, porque implica que la persona se va a sentir incómoda con la pregunta y además la estoy acusando directamente. Esa es una premisa problemática. En el caso de acá no aplica porque no está la pregunta. Ya, apelación al temor es cuando yo amenazo a la persona y le digo que si no hace lo que yo le estoy diciendo, le va a pasar algo. Ya, como por ejemplo, si no ordenas toda tu pieza, no vas a comer comida. Ya, eso es una amenaza, es una apelación al temor. Probablemente la otra persona lo va a hacer. Y esta sí es, para los que dijeron la letra D, generalización apresurada. ¿Por qué? ¿Qué es generalización apresurada? Es cuando yo tomo la decisión a partir de una experiencia, ¿ya? A partir de una cosa que yo vi, y que digo que es algo que va a ocurrir para siempre. En ese caso, estaría correcta entonces la letra D, porque ¿qué es lo que dice? Dice, la primera vez que ella manejó un vehículo, lo hizo pésimo. Por lo tanto, dice, es evidente que nunca podrá conducir. Pero ¿cómo? Si lo hizo solo una vez. Eso es una generalización apresurada. Tomar una decisión a través de una sola cosa. Ya. Cierro con la número 2 y con eso estamos listos, muchachos, porque me excedí en el tiempo. Dice, en el siguiente ejemplo, cito, dice, las reformas que pretende llevar a cabo el alcalde en la ciudad no son las apropiadas, porque es una persona arrogante, poco comunicativa, que no ha sabido transmitir su labor a la comunidad. ¿Qué tipo de falacia hay ahí? Razonamiento circular, se repite una misma cosa todo el rato, un ataque directo a la persona, ad hominem, hay una causa falsa, hay 2 elementos que llegan a algo que no es real. Ya, el ataque indirecto puede ser considerado porque no es una alternativa, ¿ya? La premisa falsa tampoco. ¿Qué piensan ustedes ahí? Juéguensela con alguna y con eso terminamos. La A. La A, razonamiento circular, te dice que están dando vuelta como en lo mismo, no está avanzando.
Recuerden que el razonamiento circular es cuando yo le digo digo lo mismo pero con otras palabras. Como por ejemplo te digo, ¿sabes qué? Que te compre eso no es beneficioso para ti. De hecho, no va a ser beneficioso para ti. Pero no te estoy diciendo por qué no es beneficioso. Simplemente te dije que no nomás. Ya, ese es un argumento, un razonamiento circular. ¿La B, profesor? Ataque La B. indirecto. Bien, ahí Regina fue, ¿o no? Que dijo la Sí, B. profesor. Sí. Ya, ad hominem, claro, es ad hominem, es un ataque, ¿cierto? Es un ataque a la persona, es un ataque directo a la persona. Mira lo que le está diciendo. Las reformas que pretende llevar el alcalde no son las propias porque es un arrogante, es poco comunicativo, no ha sabido transmitir su valor. En este caso en particular es ad hominem. Ya no lo... hay un ataque ahí a la persona en cuestión, ¿ya? Podría ser considerado, para la persona que dijo ataque indirecto, es efectivo, pero ya no se hace la diferenciación entre lo que es ataque directo o indirecto. Antiguamente se estudiaba así, por ejemplo, podíamos atacar a la persona como frente a frente o hacerlo a través de otras personas. Hoy en día es considerado un ataque simplemente, cualquiera de los dos es un ataque, es considerado ad hominem, un ataque a la persona, ¿ya? Bien, por si lo encontraban en otro libro de otra manera, ahí también tienen esa explicación. No sé, muchachos, si los puedo ayudar con algo más, si quieren que les oriente con alguna cosa que no alcanzaron a entender, o les explique alguna de estas dos preguntas que no entendieron, o qué significa algo. Si es así, este es el momento. Hable ahora o calle para siempre, si no, estaríamos completamente listos con la clase. Es más, nos pasamos. ¿No? ¿Sí? Está súper clara la clase, profe. ¿Súper clara la clase? Un 7 para él. Aprobado. Sí, profesor, estuvo bien. ¿Estuvo bien? Gracias. Sí, sí, ¿Ya profesor. pasé con eso? Dígame, ¿cómo fue? El último que me habló. No lo escuché bien. Con ese 7 me graduó. Sí, si me entrega la guía no hay problema, yo le coloco un 7. Ya, muchachos. Profesor, ¿qué número tiene esa guía? Esta es la número 3. La número 3. Sí. Yo se las voy a hacer llegar, ¿ya? Se las voy a compartir con la educadora Pie y con el profesor jefe para que las puedan tener, ¿ya? Sí, Y la puedan es que realizar. quiero revisar si la tengo, profesor. De hecho, exactamente la próxima clase la vamos a trabajar en clase para que usted no la tenga que hacer en la casa, la podamos hacer acá juntos y usted me pueda preguntar y podamos como ver por qué esta y no es otra. ¿Ya? Ah, ya, profesor, súper. Ya. Chao, muchachos, que estén bien. A todos, Chao, profesor. a todas. ¿Ya? A todos.